En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos, para jóvenes que se preparan la confirmación, primera comunión o incluso bautismo. Es para todos los, digamos, adultos, y para mí son adultos los que tienen 10 años por arriba. Séptimo mandamiento dijimos, no hurtar, y el 10º, no desear o no codiciar los bienes ajenos. Ya hemos analizado el 7º, hoy vamos a ver el 10º mandamiento. ¿Qué nos ordena o prohíbe el 10º mandamiento? Y el 10º mandamiento nos prohíbe el deseo de apoderarse injustamente de los bienes ajenos. Nos prohíbe apoderarnos injustamente de los bienes ajenos. No desearás los bienes del prójimo, dice en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se quita los bienes del prójimo, dijimos, por robo, por fraude, por usura. Ahora, no habrá robo, ni fraude, ni usura, si no hay deseo de apoderarse de los bienes ajenos. Por lo tanto, aquí, en el 9º y 10º mandamiento, Dios corta la raíz de la acción mala. Por ejemplo, cuando dice no desearás, no codiciarás los bienes ajenos, y bien ahí quita la raíz al robo, al fraude y a la usura. Ustedes saben que la usura es un robo indirecto que cometen los que exigen un interés exagerado y por lo mismo injusto por los valores prestados. Bien, vamos a analizar ahora un poco más a fondo este mandamiento porque es muy importante, Entonces dijimos el 10º mandamiento, no desearás las cosas ajenas, bien nos prohíbe la avidez desenfrenada de las riquezas, sin consideración a los derechos y al bien del prójimo. Los pecados externos que dañan los bienes ajenos y que prohíbe el 7º mandamiento nacen del deseo excesivo de los bienes materiales. Por eso Dios en el 10º mandamiento prohíbe desear de un modo desenfrenado las riquezas ajenas sin consideración a los derechos y al bien del prójimo. Dios prohíbe esta avidez desenfrenada, sin freno, ante todo porque es el principio y la causa de los daños reales que se causan al prójimo en sus cosas. Además, porque deseando excesivamente los bienes terrenos, se olvidan los eternos. El deseo de los bienes terrenos es pecado cuando absorbe toda la vida, pisotea los derechos ajenos y dispone para ofender en la caridad y la justicia con tal de obtener lo que se requiere. No peca el que desea tener las cosas ajenas con medios honestos. Por ejemplo, comprándolas. Quiere comprar esta moto, esta cosa, ok, la compra, ahí es justo. En cambio, pecan todos aquellos que desean tener las cosas ajenas con medios ilícitos, como también pecan los comerciantes que desean una carestía que haga subir los precios. Los médicos que quisieran que estallara una epidemia para poder ganar más. Los abogados que desean alargar los pleitos para tener mayores ganancias. Los hijos que desean la muerte de sus padres para entrar en posesión de sus bienes. El obrero que desea la quiebra del negocio de su patrón para sacar alguna utilidad. Esto todo pecan. Es tremendo esto. Por eso, queridos hermanos, debemos acostumbrarnos nosotros y acostumbrar a los hijos a moderar nuestros deseos y mortificar, por ejemplo, el deseo de tener más bienes y tener más juguetes que sus compañeros. El niño que desea
robar, por ejemplo, si pudiera los juguetes del compañero, ya está pecando, bueno, pecando de cierto modo, quiero decir, se prepara a pecar más tarde en cosas más graves. Judas, por ejemplo, no supo moderar el deseo de las cosas ajenas. Del deseo desordenado pasó a los hechos, robando las pequeñas reservas del colegio apostólico y finalmente vendió a Cristo por 30 miserables monedas, que era el precio menos de un esclavo. Acabe y Jezabel no supieron moderar el deseo de tener la viña de Nabot y llegaron hasta hacerlo asesinar para adquirirla. Este tercer libro de los Reyes. Es gravísimo, es gravísimo esto. Capítulo 21, 22, cuarto de los Reyes, capítulo 9 también. Ahora, dijimos, este mandamiento nos prohíbe desear los bienes ajenos. ¿Y qué nos manda? El 10º mandamiento nos manda que seamos justos y moderados en el deseo de mejorar la condición propia y que suframos con paciencia las estrecheces y las otras miserias que el Señor permite para mérito nuestro, porque por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de los cielos, dice los Hechos de los Apóstoles 14:21. Entonces los que quieren absolutamente a toda costa enriquecerse, salir de los problemas, no, paciencia, haga lo que puedes, lo que debes, lo demás es la gracia de Dios, pero nada de fraude, nada de usura, nada de robo, nada de injusticia. Después que el joven rico hubo rechazado la invitación a la pobreza voluntaria, a la castidad perfecta y al seguimiento de Cristo en el ministerio apostólico, Jesús dijo a sus discípulos: hijos míos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil a un camello pasar por el hondón de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Hasta Marcos 10, 24, 26. Es más fácil que un camello gordo, grande, de varios metros, entre por el agujero de la aguja que un rico en el de los cielos. Es grave esto, por eso cuidado. De hecho, San Pablo llama la avaricia idolatría. Excluye del cielo los fornicarios, los impuros, los adúlteros y los avaros, que son idólatras, de hecho, Efesios 5:5. Lo que hace difícil la salvación de rico es el apego desordenado a los bienes terrenos, que le hacen olvidar los bienes celestiales y a Dios, nuestro Señor. Eso es el problema. Por eso, acostumbrarse a ser generoso con los pobres, generosos con las obras apostólicas de los huérfanos, las viudas, los pobres. Siempre ser generoso en ese sentido, y enseñar a los niños a ser generosos. Un día Santa Teresita del Niño Jesús, chiquita niña, un domingo salió al parque con su papá y vio a un ancianito sentado ahí, fue darle todo su domingo, las monedas que le había dado su papá. Y el anciano dijo: gracias, hija, Dios te bendiga, pero no soy mendigo. Pero vemos ahí en la actitud de la niña un desapego total. Y esto la llevó a los 24 años a ser una de las más grandes santas de la historia. Entonces, cuidado. Entonces, el 10º mandamiento nos ordena que seamos justos y moderados en el deseo de mejorar la condición propia. Querer mejorarla, claro que sí, y debemos, pero justo y moderado, no hacer lo que uno no puede. Un deseo justo y moderado de mejorar la propia condición económica y social es bueno y hasta una obligación cuando se trata de dar una buena educación a los hijos, de mejorar la condición y el bienestar de la propia familia, de tener más medios para ayudar a los pobres y a los necesitados, de tener una vejez tranquila, de prepararse para afrontar las necesidades futuras. Todo esto es bueno, pero debe ser justo y moderado. Por ejemplo, un hombre, una mujer casada, que deja la familia y va, digamos, al país del norte y queda ahí 15 años sola, no es normal. No es normal. Se expone a pecados él o ella, y expone a los hijos, el esposo, a pecados donde quedan solos. No es normal. Ese deseo debe ser en primer lugar, debe ser justo. Entonces,
Tener deseo de mejorar, sí, pero debe ser justo, es decir, debe mantenerse dentro de los límites de la justicia. Si era injusto el deseo de enriquecerse con daño de los demás, debe además ser moderado, de modo que no absorba todo el tiempo y que no sea la única y suprema preocupación que haga olvidar los intereses superiores espirituales, los derechos de Dios y del prójimo. Por ejemplo, los que hacen especulaciones para hundir países enteros, robar a miles y miles de pequeños ahorradores que ponen su ahorro en el banco y de un día por otro no hay nada. Eso es un robo. Eso no es normal, esto no es normal. Esto atrae maldición de Dios sobre los autores de estas cosas. También este mandamiento nos manda que suframos con paciencia las estrecheces y las otras miserias que el Señor permite para mérito nuestro, porque por muchas tribulaciones es preciso entrar en el reino de los cielos, dijimos, Hechos 14:22. Las riquezas muchas veces son un peligro, hacen a los hombres egoístas y libertinos, inmorales, pecadores públicos. Hacen olvidar los deberes para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. De ahí viene lo que dice San Pablo, idolatría. La avaricia es una idolatría. Efesios 5:5. Dios permite que seamos pobres para tenernos despegados de los bienes de la tierra, para hacernos desear más las verdaderas riquezas espirituales, la gracia y los bienes celestiales, para hacer que hagamos la penitencia debida por nuestros pecados en este mundo y ahorrarnos el purgatorio, para hacernos más semejantes a Cristo, que quiso ser pobre, nacer pobre, vivir pobre, morir pobre, y por tanto dignos de mayor gloria en el cielo. La gracia y el ejemplo de Cristo nos sostienen y nos dan fuerza para soportar valiente y meritoriamente la pobreza y las otras miserias de la vida. Para el que medita con frecuencia el ejemplo de Cristo, que quiso nacer en un establo, vivir tan pobre que no tenía ni una piedra donde reclinar la cabeza, ni un sepulcro para la sepultura, no será difícil aceptar la pobreza con todas sus consecuencias e incomodidades. Como dijimos, hagamos lo que podemos y lo que debemos. Funciona, gracias Señor, no funciona, gracias Señor, pero nada de deseos malos, injustos y que nos hacen faltar a nuestros deberes con el prójimo y con Dios. Es verdad que el pobre que acepta su pobreza más fácilmente se salva, pero un pobre también puede ser pobre y morir de hambre y tener deseos de millones, y ahí es egoísta y peca también. Veamos un ejemplo. Un zapatero muy pobre vivía tan contento que cantaba todo el día. Un vecino suyo rico, envidioso, quiso perturbar su tranquilidad arrojándole a escondidas en su casa una bolsa llena de monedas de oro. El zapatero la recogió y pasó todo el día pensando cómo emplear el dinero, cómo gastarlo, cómo asegurarlo. No tuvo más tiempo para cantar ni pudo dormir por la noche. El día siguiente estaba triste, nervioso. De pronto el vecino reclamó el dinero. El zapatero se lo entregó y volvió a su trabajo. Pasado el primer entonamiento por la demanda inesperada, pasaron también los pensamientos y las preocupaciones y volvió la calma y comenzó de nuevo a cantar. Bueno, es un ejemplo, pero así es. San Francisco de Borja, antes de su conversión, había sido alto dignatario de la corte de España, era muy rico, virrey, gobernador, había recibido muchos honores y gozado de todas las comodidades de la vida. Habiéndose hecho religioso, después de viudo, se hizo religioso en la compañía de Jesús, con Santo Ignacio de Loyola, amó la pobreza de un modo extraordinario. El hábito más usado, la cámara más incómoda eran para él. Invitado un día con su hermana en Roma a una comida en casa del embajador de España, la hermana, viendo su pobreza, le hizo notar que sería muy desdichado si después de haber renunciado a todo no hubiera ganado el cielo. El santo le respondió:
sí sería muy desdichado, pero al hacer el cambio he ganado ya mucho. Esto lo quería decir en general acerca de esto. Entonces, el décimo mandamiento, dijimos, nos manda no desear las cosas ajenas, mediante esto nos prohíbe la avidez desenfrenada de las riquezas sin consideración y a los derechos y al bien del prójimo y a la justicia. No desear los bienes ajenos nos manda que seamos justos y moderados en el deseo de mejorar la condición propia y que suframos con paciencia las estrecheces y las otras miserias que el Señor permite para mérito nuestro, porque por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de los cielos, dice San Pablo. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde explicamos todo a fondo. En la charla siguiente vamos a profundizar este tema del décimo mandamiento porque es importante. Que Dios los cuide.